Mi nombre es Gabriel Edgardo Yugdar y te invito a que me acompañes por este pequeño viaje a la historia de la Iglesia. Te invito a suscribirte y a ayudarme dándole un me gusta a este video. ¿Preparado para el viaje? Comencemos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este viaje por la historia de la Iglesia. Hoy vamos a ver cómo el Renacimiento y el humanismo fueron unidas, una puerta por donde entró o dio lugar a la Reforma Protestante. Vimos en los vídeos anteriores que tocamos el siglo XIII, cómo explotaron en este siglo varios movimientos de avivamientos o de cambios o de reformas en la Iglesia, sobre todo en Europa, obviamente. Algunos de estos movimientos fueron ortodoxos y otros heterodoxos. Surgen, por ejemplo, los franciscanos, guiados por San Francisco de Asís, por Santa Clara de Asís, los dominicos, por Santo Domingo de Guzmán, allí en el Languedoc. También tenemos los valdenses, seguidores de Pedro Valdo, conocidos como los pobres de Lyon, en Francia. También tenemos allí en Occitania, en el sur de lo que se conoce hoy como Francia, los cátaros albigenses, que coinciden todos estos grupos de alguna manera con el periodo de máximo poder que alcanzó el papado, que fue precisamente en el siglo XIII con Inocencio III. Todos estos grupos de reavivamiento tuvieron como característica fundamental este deseo de escapar del mundo, de rechazar lo que eran los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y que directa o indirectamente se lo atribuían a la curia, a la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica Romana, que había perdido esa sencillez del Evangelio y se había ido tras las riquezas. Todos estos coincidían en eso. Claro, algunos eran y se mantuvieron dentro de la ortodoxia. Tenemos, por ejemplo, como dijimos, los franciscanos y los dominicos, estas dos órdenes mendicantes. Pedro Valdo, los valdenses, al principio estaba dentro de la Iglesia, pero luego se terminaron saliendo. Por su parte, tenemos a los cátaros o albigenses, que eran heterodoxos. Ya dijimos que creían en la reencarnación y en el dualismo. Pero en esto coincidían todos, ¿no? En una vida de pobreza y en una vida de tratar de vivir al Evangelio de una forma casi literal. A finales de este siglo, el siglo XIII, se produce la caída del pontificado medieval con otro gran papa del siglo XIII que fue Bonifacio VIII. En este periodo, el rey de Francia, Felipe IV, al que le llamaban también Felipe el Hermoso, quien basaba su concepción de la autoridad en los principios del derecho romano, sostenía que el soberano en su territorio es independiente de cualquier autoridad, sea imperial o pontificia. En base a esto, hace poner preso a Bonifacio. Luego es liberado el Papa, pero vive poco tiempo más, muere, y a la muerte de Bonifacio VIII, este rey de Francia, dijimos Felipe IV, logra colocar un Papa francés. Pero no solo logra que el Papa sea francés, sino que el papado, que la curia, se traslade de Roma a Aviñón, a Francia, y allí estará por 70 años, siendo los papas títeres prácticamente de los reyes de Francia. Luego de 70 años, casi de 70 años, los papas vuelven a Roma, es decir, Gregorio XI traslada el papado de Aviñón a Roma. Pero cuando muere este papa, Gregorio XI, los italianos, cansados ya de papas y cardenales franceses, exigen que se elija un papa italiano. Bueno, eligen Urbano VI, pero los cardenales se quedaron desconformes, luego atribuyeron que fue elegido Urbano VI por presión del pueblo, entonces lo declaran inválido y eligen a otro, Clemente VII, pero Urbano VI no quiere renunciar, Clemente VII dice que él es el válidamente elegido, así que uno se queda en Roma, Urbano VI, y el otro papa, Clemente VII, se vuelve a Aviñón. Así que ya tenemos dos papas, la cristiandad se divide en dos papas, unas naciones le prestan obediencia al Papa de Roma y otras naciones le prestan obediencia al Papa de Aviñón.
Finalmente, cuando quedan en el papado en Roma, está Gregorio XII y en Aviñón Benedicto XIII, el Papa Luna. Los cardenales que estaban disconformes con el de Roma y con el de Aviñón eligen un tercer papa. Eligen a Juan XXIII. Entonces ya tenemos 3 papas en la cristiandad. Un desastre. Se convoca el Concilio de Constanza y allí en el 1417 se acaba con el cisma. Se acaba con el cisma, se pone fin al cisma, eligen a Martín V, pero claro, el daño ya estaba hecho. La imagen del papado, por causa de su estadía en Aviñón y por causa del posterior cisma, que se conoce como el cisma de Occidente, donde llega a haber hasta 3 papas, pierde la reputación, el papado pierde la imagen y ya de esto no se recuperará más. El daño ya había sido hecho. Por eso, en este periodo surgen, por ejemplo, Wycliffe y surge John Hus, y sus ideas van a tener tanto apego y van a tener tanta aceptación, no solamente en las universidades, sino también en el pueblo llano, porque, recordemos, el papado estaba en decadencia. Ahora, ¿cuándo comienza verdaderamente el Renacimiento? No se ponen muy de acuerdo todos los historiadores, algunos lo delimitan este periodo en los siglos XV y XVI, otros incluyen el siglo XIV, y otros remiten su simiente al siglo XIII, cuando San Francisco de Asís, por su individualismo y su amor a la naturaleza, por esa mirada positiva que tiene Francisco del hombre y de la naturaleza que lo rodea, sienta un precedente. Recordemos que en la Edad Media parece como que la naturaleza a veces es enemiga del hombre, pero San Francisco de Asís, con aquellos de hermano Sol, hermana Luna, hermanas avecillas, ¿no? Ese tratar a la naturaleza con tanto revalorizando la naturaleza con tanto amor, logra que luego en el Renacimiento, pues estos ideales acerca de la naturaleza ya no sea vista como un enemigo, ¿no? Sino que se busque disfrutar de la naturaleza y contemplar y admirar la naturaleza en el Renacimiento, como asimismo al individuo, ¿no? Al individuo. Por ejemplo, también Tomás de Aquino, que es del siglo XIII, que reconoce la bondad intrínseca de cada ser, la verdadera causalidad propia de cada ente, la absoluta dignidad de la persona humana. Todo esto se desarrollará en el Renacimiento. Pero estas son como pequeñas semillas que ya podemos encontrar en los siglos anteriores. También hay historiadores que consideran el Renacimiento como una ruptura con lo medieval, con lo oscurantista, con aquello que despectivamente se le llamó el gótico. No todos los medievalistas han tenido una visión oscurantista del periodo medieval. Últimamente ha habido muchos que están revalorizando lo bueno y que realmente no fue un periodo oscuro, la Edad Media, ¿no? Estos sostienen la teoría de la continuidad, es decir, el Renacimiento no fue una ruptura, sino el desarrollo, la evolución, la consecuencia lógica de la espiritualidad que ya se estaba desarrollando en la Edad Media y culmina en el Renacimiento. Otros dirán, como Burckhardt, que el Renacimiento supone el rechazo a lo divino en nombre del humano, una reacción contra el misticismo medieval, una vuelta al paganismo. Es el periodo durante el cual la humanidad, debido a una súbita inspiración, consigue su perfección, que dura un instante y ya no volverá. Recordemos que en la Edad Media había un fuerte empuje hacia la fuga del mundo, la renuncia a los valores terrenos y la tendencia a subordinar directo o indirectamente a la religión todas las actividades humanas como si éstas no tuviesen otro fin inmediato que el de favorecer la difusión y el desarrollo del cristianismo. Esto de la fuga del mundo lo hemos visto con todos estos grupos, tanto las órdenes mendicantes como los pobres de Lyon, como los cátaros, que surgen a partir del siglo XIII, esta fuga del mundo, acompañada también por esta tendencia que había en la Edad Media de subordinar todo, ya sea el arte, la historiografía, la cultura, la filosofía, la música, todo subordinarlo. Todas las actividades humanas tienen que estar subordinadas a la religión y al desarrollo o promover el desarrollo del cristianismo.
el Renacimiento vendría a romper estas dos tendencias, la de la fuga del mundo, como ya hemos dicho, porque comienza una revalorización del mundo. El mundo ya no es tan hostil, el mundo ya no es tan enemigo, el mundo ahora es bello, nos parece bello, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que disfrutar y dimensionar la verdadera belleza del mundo de que nos rodea y de la misma figura humana, la belleza de la figura humana. Y rompen también, por ende, con la subordinación que tenían todas las artes y todas las actividades del hombre a la religión. Por ejemplo, la historia que estudia las causas inmediatas de los acontecimientos y afina el sentido crítico, rechazando leyendas y falsificaciones, comienza en esta época, con este sentido crítico, a rechazar leyendas y falsificaciones, como por ejemplo la famosa donación de Constantino, que sale a luz, por valla, logra demostrar que esto era un fraude, ¿no? Una falsificación. Esto no es el Renacimiento. Pero juntamente con este sentido crítico de hacer a un lado la leyenda y la falsificación en la historiografía, también se desecha todo elemento sobrenatural, cualquier causa trascendente. La filosofía, en el Renacimiento, tiende hacia un racionalismo absoluto, donde la fe, poco a poco, ya no tendrá cabida. El arte no pretende ya mejorar a los hombres y orientarlos hacia la eternidad, como decía Dante, sino que ahora, en el Renacimiento, únicamente busca satisfacer su sentido estético y su fantasía. Por su parte, el estudio de las obras clásicas de la literatura de los clásicos no se concibe solo como un medio para entender mejor la escritura, como una escuela de perfección moral, sino sobre todo como norma de vida, ideal a imitar, opuesto en cierto sentido al ideal cristiano. Por su parte, el Estado, en el Renacimiento, no solo ratifica su propia soberanía independientemente de cualquier investidura pontificia. Recordemos que a partir de Inocencio III el pontificado comienza a perder esta autoridad sobre los monarcas, sobre los soberanos. Entonces el gobierno comienza a ser, o el Estado, una creación exclusivamente humana, inspirada en normas humanas, dirigida a objetivos terrenales. Lo vemos en el claro ejemplo del Príncipe de Maquiavelo, que también surge en esta época. El hombre del Renacimiento es como un adolescente que busca la emancipación. Al igual que Dios, quiere el hombre en el Renacimiento estar en todas partes. Mide el cielo y la tierra y escruta la sombría profundidad del Tártaro. No le parece demasiado alto el cielo ni harto profundo el centro de la tierra. No hay límite que le parezca suficiente. Claro que en la Edad Media hubo grandes personalidades, individualidades, pero la diferencia es que en la Edad Media la personalidad individual estaba subordinada al Estado, subordinada a la Iglesia, subordinada a la doctrina cristiana, pero en el Renacimiento el individuo tiende a emanciparse. El yo adquiere mayor dimensión, el hombre es la medida de todas las cosas. La idea de libertad y de los derechos humanos tuvieron en esta época sus comienzos, aunque, claro, la libertad fuese sobrevalorada a costa de la fe. Entonces el hombre, en el Renacimiento, en vez de humildad, comienza a buscar conciencia de sí mismo. En vez de renuncia, meditación y oración, el hombre busca acción y fuerza. En vez de mortificación, el hombre comienza a buscar placer. En resumen, en vez del más allá y el reino de los cielos, el más acá y su belleza y la perduración de la fama del propio nombre es lo que busca el hombre del Renacimiento. Se fue descubriendo más y más la hermosura del mundo, buscándola a través de los viajes, que tienen auge en esta época, y en un nuevo modo de contemplar plácidamente la naturaleza que rodea al hombre. Como bien dice el historiador católico romano Giacomo Martina, en el Renacimiento no se elimina lo sobrenatural, pero sí se pasa a un segundo plano. No se niega la autoridad de la Iglesia, pero la acentuación del espíritu crítico empuja la desconfianza hacia ella. La polémica antieclesiástica contra la curia, el clero secular y regular, disminuye el prestigio de la Iglesia. En este sentido, y dentro de estos límites, el espíritu del Renacimiento le prepara el terreno, por lo menos en Italia, y le facilita el camino a la Reforma protestante.
El Renacimiento fue un retorno a la antigüedad romana. Así nació el lema que sería típico de toda aquella época y todo aquel movimiento: vuelta a las fuentes. Pues todo ser, en sus orígenes, responde de forma más pura y perfecta a la voluntad de Dios creador. Y para Italia los orígenes se encontraban en la antigua Roma, pujante dominadora del mundo. Y así como el hombre del Renacimiento busca volver a las fuentes de todo, sobre todo a la antigua Roma, a este imperio pujante que dominaba el mundo, por su parte este lema también luego será propio de la Reforma Protestante: volver a las fuentes, volver a la sencillez del Evangelio, volver a las Escrituras, volver a las Escrituras en sus idiomas originales, volver a las fuentes de la iglesia primitiva, volver a las fuentes de los padres apostólicos. Hay un redescubrimiento de la antigüedad. Con la caída del Imperio Romano de Oriente, recordemos la caída de Constantinopla a manos de los turcos en 1453, los turcos conquistan toda esta parte, todo lo que antiguamente era el Imperio Romano de Oriente. Entonces se produce un éxodo y comienzan a llegar sabios y con ellos manuscritos en lenguas originales, el griego, que recordemos que en Occidente predomina el latín. Con el tiempo el griego se va olvidando, queda completamente fuera de uso, y solamente se utiliza el latín. De esta manera tenemos que recordar que muchas de las obras de los padres de la iglesia griegos no se conocían en Occidente, porque no eran traducidos, no había traducciones al latín. Entonces solamente se conservaban en el Imperio Romano de Oriente, en lo que sería Constantinopla, en la iglesia ortodoxa, en los patriarcados de Oriente. Pero cuando viene este exilio de prófugos que huyen de la conquista del Islam de Constantinopla, pues traen con ellos manuscritos, traen con ellos escritos en el griego, en el idioma original, que habían escrito muchos de los padres de la iglesia, Y estos comienzan a ser, estas obras patrísticas comienzan a ser traducidas. Sobre todo esta obra la realizan los humanistas, que conocían el griego, que dominaban el latín, y bueno, por ejemplo, Erasmo es uno de los que se dedica a la traducción. Entonces muchas de las obras de los padres de la iglesia griegos fueron traducidas al latín y conocidas por primera vez en Occidente. Estamos hablando recién, todo esto, en el siglo XVI. Tal vez si estas obras de los padres de Occidente, por eso cuando se habla a veces del consenso unánime de los padres, no, recordemos que la barrera idiomática hizo que muchas de las creencias que se practicaban y se creían en Oriente no se creyesen en Occidente, y viceversa. En Occidente hay una gran influencia de Agustín, pero en Oriente no hay una gran influencia de San Agustín. Allí influirá Crisóstomo y otros grandes padres que escribían en griego. El lema de la vuelta a las fuentes demostró fehacientemente su eficacia en la recuperación de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia. Hasta entonces, digamos, solamente se tenía el latín, la Biblia, la Vulgata traducida obviamente por Jerónimo al latín. Pues con este éxodo llegan manuscritos, y entonces comienzan los humanistas a traducir estos escritos que estaban en griegos, este Nuevo Testamento en griego, lo comienzan ellos a traducir directamente, ya no tomando la Vulgata, sino ellos mismos comienzan a hacer traducciones directas. Pero la cultura antigua, al fin y al cabo, era pagana. Esta cultura que tanto comenzaron a revalorizar en el periodo del Renacimiento. Y muchos de los clásicos, las obras clásicas griegas también, muchas eran paganas. Y comienza a verse esa fusión, comienza a verse este sincretismo, generalmente en el arte, esa fusión, esa mezcolanza del elemento pagano, mitológico, con elementos cristianos. Eso también es propio del Renacimiento. Ahora, mencionemos un poquito acerca del humanismo. Con el nombre de humanismo se designa aquella parte del movimiento renacentista que se ocupó preferentemente de la formación literaria, del lenguaje, de la educación, de los estudios, del saber.
Humanismo significa la época del hombre, es decir, la época en que el hombre empieza a ser la medida de todas las cosas. Esta es una de las características del Renacimiento, ¿eh? La individualidad, donde el individuo se comienza a poner como centro de todas las cosas y a exaltar no solamente la belleza de la naturaleza, sino también la belleza de la forma, de la figura humana. El Renacimiento fue esencialmente un movimiento laico que buscaba alejarse de la tutela de la Iglesia, aunque paradójicamente muchos de los humanistas y de los grandes exponentes del Renacimiento fueron tutelados económicamente por la Iglesia. No solamente comienza ya a despuntar el Renacimiento con Lorenzo de Médicis, el Lorenzo el Magnífico en Florencia, sino que alcanzará su esplendor bajo papas como Alejandro VI, Papa Borgia, y los Borgia, su familia, Julio II o León X, el papa que fue hijo de Lorenzo el Magnífico y fue el papa al cual se enfrentó Lutero. En el Renacimiento, dice Giacomo Martina, en su libro La historia de la Iglesia de Lutero a nuestros días, en el tomo 1, en el Renacimiento pretende el papado y con éxito convertirse en guía del floreciente movimiento artístico, atraer al servicio de la religión la pasión por la belleza que constituye el ideal de la época. Pero tampoco en esta ocasión consigue la jerarquía mantener el equilibrio. No se opone a los aspectos negativos del humanismo y del Renacimiento. Tolera dentro de la misma curia abusos peligrosos y, absorbida por las preocupaciones artísticas y literarias, olvida la Reformatio in capite et in membris, tan ardientemente reclamada por los fieles, por lo menos a partir del Concilio de Constanza. Entonces los papas comienzan a ser mecenas de todos estos artistas, de todos estos filósofos, humanistas, pero no saben distinguir, no saben separar, preservar la espiritualidad. Se confunde muchas veces, se produce un sincretismo entre lo pagano y lo cristiano. Aparte de que son absorbidos completamente por el espíritu del Renacimiento estos papas, aunque el Renacimiento era un movimiento, dijimos, laico, porque buscaba despegar a las artes, a todo lo que, a los oficios humanos, ya tanto como la filosofía, la historiografía, la literatura, todo lo trataba de despegar de la tutela de la Iglesia, aunque buscando, eso sí, el patrocinio económico de la Iglesia. Pero los papas se dejan absorber por esto, se entusiasman con el Renacimiento, y ahí tenemos papas como por ejemplo Julio II y León X. León X le explota, por así decir, el tema de la Reforma Protestante, pero estaba tan imbuido en su mente con el Renacimiento que no le prestó la debida atención al tema de Lutero. Y lo que es peor, continúa diciendo Giacomo Martina, la misma moralidad de la curia romana deja a menudo mucho que desear. Por eso la época del Renacimiento, al menos después de la muerte de Pablo II en 1471, y a pesar de sus apariencias espléndidas, constituye uno de los periodos más oscuros del papado. Al brillo cultural y civil se contrapone la falta de un auténtico espíritu religioso en el vértice de la jerarquía eclesiástica. Esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. No te olvides de suscribirte al canal para poder reencontrarnos próximamente.